Bienvenidos a su primera clase de matemática a números enteros. Antes de comenzar, queremos hacer una pequeña oración a nuestro Dios. Querido y amante Padre, bendícenos, Señor, y que esta jornada laboral que comienza hoy, lunes 5 de octubre, sea para beneficio de todos los alumnos. Gracias, Señor, síguenos bendiciendo, acompañando y recordando el versículo de Isaías 41:10, no temas y no desmayes porque yo estaré siempre contigo. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Queremos darles la bienvenida nuevamente a su materia matemáticas para primer año. Comenzaremos con el objetivo número 1, números enteros. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el concepto de números enteros, la representación gráfica y cuál es la necesidad de los números enteros. Ustedes en sexto grado conocieron algo que se llamaban números naturales con la letra N. En estos números naturales ustedes vieron los números representados del 1 hasta el infinito. 5, 6, 7 y hasta el infinito. 8, 9, 10 hasta el más infinito. Solamente hasta allí vieron lo que se llamaban números naturales. Pero ¿qué sucede? Sucede algo muy cómodo. Los números, a veces hay una representación que no se puede hacer con números naturales. Es necesario, obligatorio, utilizar otro tipo de números diferentes a los números naturales. Por eso es que los números enteros nacieron por una necesidad. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo estoy teniendo una temperatura? Cuando tengo aquí las medidas, las mediciones, y tengo aquí la temperatura corporal del cuerpo, la temperatura del cuerpo o del ambiente. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí en Mérida, estamos aproximadamente en unos 22 grados, ¿verdad? Y decimos, oye, está haciendo calor, ¿qué calor hace? Pero ¿qué sucede en lugares donde la temperatura baja más abajo de 0 grados? Con números naturales no se puede representar, hay que hacerlo con otro tipo de números. También, ¿qué sucede cuando yo estoy en la playa, en el mar, y yo tengo que dividir sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar? El mar es el 0. Y yo digo que Mérida es una montaña que está a 1600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para esto se crean los números enteros para poder representar este tipo de situaciones. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si yo quiero saber hace cuánto tiempo se crearon los números enteros? Entonces yo tengo aquí el 0 y tengo los años de la historia, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta el más infinito. Pero ¿qué sucede de aquí hacia atrás? Los números naturales no lo reflejan. Tenemos la necesidad de conocer cuáles son estos números para yo poder conocer la historia. La historia se divide aquí con el nacimiento de Jesús y decimos que después de Cristo y antes de Cristo tenemos -1, -2, -3, y aquí podemos conocer la historia de manera diferente a como se nos enseñaron los números naturales. Por eso surge la necesidad y por eso es que 500 años antes de Cristo se creó esa necesidad de conocer cuáles eran los números que estaban al otro lado de la tabla.
Por eso aparecen los números enteros, cuyo concepto es el siguiente. Se representan números enteros por una Z y decimos que números enteros es la unión entre los números enteros positivos unidos a un 0 y unidos a unos números enteros negativos. ¿Cómo representamos esto simbólicamente? Lo podemos representar que los números enteros es un conjunto de números enteros positivos hasta el más infinito, unido con un 0 que a su vez están unidos con números enteros negativos. Y esta negatividad llega hasta el menos infinito. Es decir, que tenemos unos números enteros en un conjunto unidos, en donde tenemos números enteros positivos, números enteros negativos y el 0 en la mitad. Ustedes en primaria vieron solamente los números positivos. Es decir, que yo puedo decir que los números naturales es un subconjunto de los números enteros. ¿Representado dónde? Aquí en este subconjunto de números naturales positivos. Ahora bien, cuando yo quiero representar gráficamente esta ecuación, cuando yo la quiero representar gráficamente, yo tengo que hacer una línea en donde mi punto de partida es el número 0. Hacia el lado derecho voy a tener los números más infinitos y hacia el lado izquierdo voy a tener el menos infinito. Y se pasean desde menos infinito hasta más infinito los números enteros. ¿Qué sucede? Que nosotros aquí tenemos que hacer con mucho cuidado la representación. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar un punto de referencia entre el 0 y el 1 y yo voy a marcar un 1. Este segmento que yo tengo aquí tiene que repetirse a lo largo de toda la ecuación. Yo no puedo decir que el 2 me queda aquí. No puedo decir porque este segmento es mucho más largo que esto. Esto estaría mal representado. ¿Qué tengo que hacer para hacer una excelente representación gráfica? Tengo que tomar la misma medida para todos los datos y entonces aquí yo tendría una excelente representación. Y esto me lleva hasta el más infinito. Y del lado contrario tengo que hacer exactamente lo mismo. Yo no puedo decir que aquí está el 2 cuando tengo una distancia que respetar. Tendría que tomar esa misma distancia para todos los números negativos. Para los números negativos tendría que tomar esa misma representación y colocar la inversa de los números positivos. Es decir, que la misma distancia que hay entre el 0 y el 1 es la misma distancia que hay entre el 0 y el menos 1. La misma distancia que hay entre el 0 y el 2 es la misma distancia que hay entre el 0 y el menos 2. Y así hasta el menos infinito. Esta sería la representación gráfica de números enteros representados en su línea. ¿Qué sucede?
que nosotros tenemos que entender que de aquí nosotros podemos hacer varias operaciones matemáticas. Nosotros perfectamente podemos sumar números enteros, podemos restar números enteros, podemos multiplicar números enteros y bajo cierta condición nosotros podemos dividir números enteros. ¿Qué sucede? Que yo pudiera tener una suma de números enteros y decir 1 más 3 y eso me da un resultado, ¿verdad? Me da 4. Aquí lo tengo, el 4, representado perfectamente en números enteros. También puedo decir que yo voy a restar 2 menos 4. 2 menos 4. Y esto me da menos 2. Y tengo aquí la representación del menos 2 perfectamente. También puedo hacer multiplicación, ¿verdad? Y decir que yo voy a multiplicar 2. El punto es muy importante que ustedes lo coloquen para poder saber una multiplicación. Y yo voy a multiplicar por menos 3. Y yo digo, aquí hay signos diferentes, multiplicados signos diferentes. Entonces tendremos que saber cuál es la tabla para multiplicación de diferentes signos. Más multiplicado a un menos, el resultado me da menos, me da negativo y multiplico 2 por 3, 6. Aquí tengo la representación del número entero. Pero cuando yo divido, mis queridos estudiantes, cuando yo divido, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque algunos resultados de la división no se encuentran dentro de lo que son los números enteros. Por ejemplo, si yo divido 8 dividido entre 2, eso me da 4. Y el 4 lo tengo aquí perfectamente. Pero tenemos que tener cuidado porque si yo digo al revés, 2 dividido entre 4, entonces aquí no me da un número entero. ¿Qué número me daría aquí? 2 dividido entre 4 me da un medio, ¿sí? Un medio que sería 0,5. Este número no lo tengo aquí representado. Por eso es que cuando hacemos división de números enteros, a veces pudiera ser el caso que el número entero no se refleje dentro de la tabla y la representación gráfica que nosotros tenemos aquí. Más adelante vamos a poder hacer ejercicios, vamos a aplicar las propiedades asociativas, la propiedad conmutativa, el elemento neutro y vamos a poder trabajar con esto, con los números enteros que sería nuestra siguiente clase. Por ahora entendamos esta clase así. Y para la otra sección vamos a tener entonces unos ejercicios, cómo resolver los números enteros. Muchas gracias y espero que Dios les cuide y les bendiga.